Gloria a Dios. Quiero invitarle a que se ponga en pie en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, el verso 32. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, el verso 32. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, el verso 32. Cuando usted lo tenga una vez más, dígame gloria a Dios. Aleluya, glorias sean dadas al Señor Jesucristo. La leemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hasta allí nos vamos a quedar. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, por la oportunidad, por el privilegio que usted nos da, Señor, de poder estar acá frente a mis hermanos, Señor. Es un privilegio maravilloso, es un privilegio tan alto, Señor, el que usted me permita poder estar frente a mis hermanos. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar hablando un poco, a estar iniciando con estos versículos y creo que todos de alguna vez o en más de alguna ocasión ya hemos leído este capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Cuántos ya han leído este capítulo 11 del libro de Hebreos, hermano? Levántame tu mano, gloria a Dios. Aleluya. Creo que todos de alguna manera ya sabemos que cuando hablamos del capítulo 11 de los Hebreos, estamos hablando del capítulo de la fe. Es más conocido como el capítulo de la fe, en donde encontramos hombres y mujeres que fueron usados en gran manera por nuestro Dios, o mejor dicho, Dios hizo cosas grandes y maravillosas a través de él. Y son mencionados grandes hombres de fe, por ejemplo, Abraham, Sara, David, Jefté, Sansón y tantos nombres, David, etcétera, que son mencionados en una lista larga, en donde se nos menciona hombres y mujeres que fueron grandes instrumentos. Dios hizo cosas grandes a través de ellos, y por eso este capítulo 11 de Hebreos es considerado el capítulo de la fe. Pero déjeme decirle algo, y adentrándome un poco a donde vamos a estar meditando y reflexionando en esta mañana, casi mediodía. Hay muchos nombres que por el hecho que no aparezcan en este capítulo 11 de los Hebreos no significa que no son reconocidos delante de la presencia de Dios. Repito, en este capítulo 11 hay muchísimos hombres nombres de hombres y mujeres, de siervos y siervas que deberían estar en esta lista, pero por alguna razón no son mencionados en este capítulo 11, pero sí los encontramos en otras partes de la palabra de Dios. E inclusive si usted mira en este capítulo 11 verso 31 de Hebreo, encontramos aún a Rahab, una mujer ramera, que es mencionada como parte de la lista de aquellos que le creyeron a Dios. Y cuán importante es para nuestro Dios cuando un siervo, una sierva le cree al Señor, sin importar lo que está a su alrededor, sin importar lo que su familia piensa, sin importar cómo la señalen o le critiquen, le está creyendo a Dios.
Así que hay alguien en esta lista que por alguna razón no está mencionada, pero me gustaría mencionarla en esta hora en el nombre de Jesús. ¿De quién estoy hablando? Y por cierto es el título que vamos a estar usando en esta oportunidad. Vamos a estar hablando de Ana como una madre, como una mujer ejemplar para cada uno de nosotros. Vaya conmigo por favor al primer libro de Samuel, al capítulo 1, el verso 1 en adelante. Repito, Ana no está siendo mencionada en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Pero por el hecho que no esté mencionándose su nombre, no significa que no sea una mujer de fe, una mujer temerosa de Dios, una madre espectacular y más que espectacular, una madre ejemplar, y ya lo vamos a estar viendo en esta hora. Y por cierto, ese es el título para nosotros. Si usted tiene primero de Samuel, capítulo 1, el verso 1 en adelante, dígame amén. Dice la escritura, hubo un varón de Rematai, de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba? Hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sof, Efrateo. Verso 2. Y tenía él dos mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía? Muy bien, ya vamos a aclarar eso por cualquier malentendido. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra era Penina. ¿Cómo se llamaba la primera? Ana. ¿Y la segunda? Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Verso 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdote del Señor. Lea conmigo el verso 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas cada uno su parte. Verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Vamos a ir por partes de un poco despacio y vamos a ir explicando un poquito acerca de quién era Ana. Yo creo que todos en más de alguna ocasión ya hemos leído este capítulo 1 del primer libro de Samuel, donde encontramos esta historia espectacular de una mujer oprimida, de una mujer que estaba sufriendo, porque yo creo que cualquier mujer en esta tierra desea y anhela en más de alguna ocasión convertirse en madre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas de las hermanas dicen amén? A pesar que en muchos casos es bastante doloroso, pasan tantos síntomas para finalmente convertirse en madre, pero creo yo que Ana tenía el anhelo de convertirse en madre. Noten lo que dice la palabra de Dios, que el esposo de Ana era un hombre llamado Elcana, y casualmente este hombre, y me gustaría que durante esta pequeña reflexión use conmigo la imaginación por algunos minutos para que podamos entender un poquito más de lo que trata esta historia de Ana. Note que el nombre de Ana, dicen los estudiosos que el nombre de Ana posiblemente significa favorecida de parte de Dios o agraciada, una mujer agraciada. Estoy hablando del nombre de Ana, o inclusive algunos dicen que el nombre de Ana significa la gracia de Dios está sobre ti. Curiosamente, ese nombre significa la gracia del Señor está sobre ti. Pero cuando vemos la historia de esta mujer llamada Ana, era una mujer estéril, una mujer que no había podido convertirse en madre. Y usando un poco la imaginación, me atrevería a asegurar que Ana era la primer esposa de Elcana. Era la primera mujer de Elcana.
Pero por alguna razón, no sé por cuánto tiempo, estuvieron casados y probaron y experimentaron de tantas maneras para ver si finalmente se convertían en padre, porque usted sabe, es algo natural cuando un hombre y una mujer pues se casan, se juntan, no solamente quieren expresar su amor, sino también quieren finalmente convertirse en padres. No sabemos por cuánto tiempo estuvieron allí intentando tratar de convertirse en padre, pero por alguna razón Ana no quedaba encinta. Ana no quedaba embarazada. A lo mejor este hombre Elcana, repito, estoy usando mi imaginación, no quiero que alguien vaya a entender y vaya a decir el pastor dijo así es. No aparece en la Biblia, pero usando un poquito la imaginación, Elcana llegó a un punto donde posiblemente dijo, ya lo probé todo con Ana, fuimos a ver al doctor, miramos al doctor para ver si es problema de ella o es problema mío, y si es problema de esterilidad de ella, si es problema mío, no sé qué está pasando. Y en aquella época era permitido que los hombres que tenían cierta posición económica y podían mantener una segunda o hasta posible una tercera mujer, pues era válido en esta época. Hoy en día eso no es válido, vamos a hacer la aclaración. Entonces este hombre finalmente dice, bueno, pues quizás yo voy a, ya que la ley me lo permite, voy a probar con una segunda esposa, porque he probado con Ana y Ana parece que no está dando los resultados. Y en aquella época, por si usted no lo sabía, cuando una mujer no daba a luz luego que de haberse casado, por alguna razón se mantenía el pensamiento allí donde tal vez se creía que esa mujer a lo mejor estaba viviendo en pecado. Y por alguna razón que estaba viviendo en pecado, entonces Dios la había castigado, y por eso es que no era fértil. Por eso es que no daba a luz tan prontamente de haberse casado. No se consideraba un problema de los hombres, sino un problema de las mujeres. Pero preste atención lo que era la vida de Ana. ¿Cuánto tiempo Ana estuvo casada con Elcana y no venían los hijos? Ahora llega un momento donde Ana prácticamente comenzó a frustrarse como cualquier otra mujer que tal vez pasa el tiempo, ama a su esposo, pasa momentos bonitos, pasa momentos inolvidables, salen a pasear, van a comer algún restaurante, hacen tantas cosas juntos, pero por alguna razón no se convierte en madre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note que Elcana llega un momento donde a lo mejor dice, lo siento mucho, pero Ana se va a sentir triste, no sé qué pensamiento va a tomar, pero voy a buscarme una segunda esposa. Y en efecto vemos este capítulo 1 del primer libro de Samuel, en donde dice que Elcana tenía una segunda esposa. ¿Cómo se llamaba esa segunda esposa? Penina. Penina era la segunda esposa de Elcana. Y note cómo comienza este primer libro de Samuel, donde dice que Penina prácticamente luego se convirtió en madre. Luego le dio hijos a Elcana, y ahora Elcana está contento porque Penina, su segunda mujer, su segunda esposa, ahora le está dando tanto aquello que él tanto anhela. Pero miremos a Ana. ¿Qué pasaba con Ana? A lo mejor no las tenía viviendo en la misma casa, sino en casas separadas. Es la costumbre según la tradición judía. Cuando un hombre en esa época le era permitido, la mujer tenía que vivir, cada mujer en su respectiva casa, y para evitar muchos problemas. Pero miremos por un momento más la vida de Ana. Ana dejó de ser la primera esposa para pasar a la segunda esposa.
porque ahora Ana está siendo de alguna manera relegada, está haciéndose a un lado. Su esposo Elcana la ama, la quiere mucho, lo acabamos de leer, pero por alguna razón él se siente más identificado con Penina, porque Penina le ha dado hijos, le ha dado hijas, y ahora él está contento. Y vemos que la vida de Ana era una vida de tormento, de martirio, y más adelante vamos a ver en donde la palabra de Dios dice que Penina mortificaba a Ana. Penina la incomodaba, Penina la señalaba, y a lo mejor hasta los hijos de esta muchacha llamada Penina, tal vez a lo mejor hasta la señalaban y le criticaban y le decían estéril, o mujer sin hijos, o cualquier otro palabra o pensamiento. Entonces note que esta mujer la incomodaba. Ahora piense por un momento cómo era la vida de Ana en su casa. A lo mejor tenía sirvientes, tenía criados, tenía amigos, tenía parientes, tenía conocidos, pero Ana no tenía hijos. Ana era estéril. A lo mejor su marido ya no la visitaba, pasaba más tiempo con Penina porque Ana era estéril. Pero vemos, y quiero comenzar a que nos adentremos a un poco más la vida de Ana. Ana, una mujer de fe. Note que esta mujer, cuando junto con su marido y sus mujeres y sus hijos les tocaba viajar hacia donde estaba el templo del Señor, que lo hacían una vez cada año, esta mujer aprovechaba para acercarse al altar y orar y clamar y buscar la presencia de Dios. Y eso es digno de elogiar en este día, amados hermanos, iglesia de Dios, que sin importar el sufrimiento, sin importar lo que pasaba día con día, sin importar los desprecios, sin importar los señalamientos, sin importar cuántos la criticaban, Ana decidía confiar en el Señor. A lo mejor esta mujer allá en su casita abandonada oraba al Señor y le decía: Padre bendito, concédeme el privilegio de convertirme en madre. Señor, yo no te estoy pidiendo que me proveas o que me des el privilegio de tener 2 o 3 hijos. Solamente te pido uno solo, Señor. Un solo hijo dame, Señor. Y sabes una cosa, mi Dios, yo te lo voy a entregar. Yo lo voy a dedicar a ti. Yo lo voy a llevar a esa casa de oración para que te sirva todos los días de su vida. Oh Señor, contesta mi oración. Oh Señor, responde a mi clamor. No sabemos por cuántos años Ana mantuvo esta oración en su casa, allí en la intimidad donde nadie la miraba. Allí tal vez en la esquina de ese cuarto, o tal vez en un rincón, allí llorando, derramando sus lágrimas delante de la presencia de Dios, pidiendo al Señor por un milagro, diciendo: Señor, yo no quiero 2, no quiero 3, no quiero 4, quiero uno solo, Señor, y ese hijo yo lo voy a dedicar, yo lo voy a consagrar a ti, mi Dios. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, al capítulo 1, el verso 7 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 7 en adelante. Por eso digo, vamos despacito para que podamos comprender un poco más la vida ejemplar de Ana. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice primero de Samuel, capítulo 1, el verso 7 en adelante. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así. ¿Quién irritaba a Ana? Penina. Por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué le pasaba a Ana? Ana lloraba y no comía. Note lo que sigue diciendo. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Hasta la
una pregunta, ¿verdad? A lo mejor Ana le dijo en ese momento: tienes que ser mujer, tienes que estar en mi lugar para comprender el sufrimiento que yo estoy pasando. Y le dice: ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Verso 11. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Piense por un momento, como si no fuera el martirio, el tormento, la turbación de espíritu que tenía esta mujer llamada Ana, sino que en una ocasión que está allí en el templo, en el altar, orando, clamando, derramándose delante de la presencia del Señor, con el hecho de que no faltara, con que le estaba incomodando Penina y la estuviera criticando y señalando, sino que ahora hasta el mismo siervo, el sacerdote del Señor, está creyendo que Ana está ebria. No bastaba con toda esa larga lista de sufrimientos, sino que ahora el mismo sacerdote cree que Ana está borracha. Pero eso no le afecta, eso no le importa, eso no afecta a tal punto a Ana, porque Ana sigue clamando, sigue creyendo al Señor. Oh pueblo de Dios, Ana es un ejemplo para nosotros hoy en día. A lo mejor alguna mujer o algún hermano no está en la misma situación pidiendo por la misma petición, pero a lo mejor está clamando por un milagro, que Dios intervenga en alguna situación. Ana es un ejemplo tanto para las mujeres como para todos nosotros en este día, para que podamos esperar pacientemente en el Señor, creerle al Señor, y el Señor responderá a su debido tiempo. Hoy, iglesia de Dios, no sé cuál es tu petición, no sé cuál es tu oración, pero no desistas de clamar, no pares de clamar, insiste, persiste, porque a su tiempo el Señor responderá, el Señor contesta, el Señor responde a la oración. Ana le explica al sacerdote Elí por qué causa ella está actuando de esa manera, y Elí le dice: halles gracia delante del Señor.
Y como todo pastor, como todo siervo de Dios, cuando nos damos cuenta de ciertas cosas que está pasando dentro de la obra de Dios, tal vez cuando salimos de casa, del templo, quiero decir, y llegamos a nuestra casa, allá en nuestra intimidad, continuamos orando y clamando para que Dios provea, para que Dios responda al clamor, a la petición de aquellos que son nuestros hermanos. Lo más seguro es que Elí, cuando Ana ya le tocó el tiempo de regresarse a su pueblo, a su tierra, Elí continuó orando y clamando por Ana, diciendo: Señor, escucha la petición de Ana, responde, Señor, esta mujer quiere convertirse en madre. Oh Dios eterno, responde al clamor de esta mujer. Y allá va Ana de regreso con su marido Elcana y con la otra mujer. No existían las limusinas que existen ahora. Entonces me imagino yo que tenía que llevarlas juntas con todos los hipotes, los muchachos ahí juntos, y ahora en el camino a lo mejor continúa eso de mirarla mal, continuarla mirando mal, continuar señalándola, continuar haciendo tantas cosas, pero allí está Ana creyéndole al Señor, hasta que llega un momento donde el Dios Todopoderoso al cual servía Ana, al cual usted y yo servimos, finalmente escucha la oración, finalmente escucha la petición, y Dios decide responder al clamor de Ana. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, el verso 19 en adelante. Gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Para mí Ana es una de las mujeres más favoritas en mi vida por la insistencia, que a pesar que todo lo tenía en contra, ella estaba dispuesta a seguir confiando, a seguir esperando en el Dios Todopoderoso. Primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 19 en adelante, dice la escritura: y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aleluya. El verso 20: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Verso 21: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Verso 22: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor. Y se quedó allá para siempre. Y se quede allá para siempre. Verso 23: y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ahora, fíjese que Dios responde la oración de Ana, y ahora Ana se llega el tiempo de volver una vez más al templo para adorar al Señor, pero Ana está quedándose en casa. Y habla a su marido y le dice: voy a destetar, voy a cuidar a mi hijo hasta que esté destetado. La costumbre de amamantar o destetar se conoce comúnmente a un pequeño, según la historia del pueblo de Israel, más o menos demoraba 2 años a 2 años y medio cuando una madre terminaba finalmente de destetar a su hijo, a su pequeño. Ahora note que Ana está orando, continúa clamando a Dios y le está diciendo: Señor, permíteme tener estos 2 años y medio a mi hijo, y después lo voy a llevar a tu casa y allá lo voy a dejar para siempre. Porque mi oración era: Señor, que me convirtiera en madre
y que al darme ese hijo, yo lo iba a dedicar a ti, Señor, todos los días de mi vida. Piense por algún momento las madres que están en este lugar o las que me están viendo por las redes sociales. ¿Usted estaría dispuesto a dejar su hijo, a desprenderse su hijo? Usted está anhelando convertirse en madre y finalmente Dios le concede esa petición, ese milagro, y ahora Ana está diciendo: Señor, permíteme 2 añitos y medio, y en esos 2 añitos y medio voy a criar a mi hijo, le voy a enseñar, lo voy a preparar psicológicamente, lo voy a preparar en todos sentidos. Todos sabemos que un niño entre 2 y 3 años no es que ya pueda valerse por sí solo, no es que puedan hablar ya perfectamente, apenas pronuncian una que otra palabra u oración, no es que por sí mismos se puedan valer, pero Ana está educando, Ana está disciplinando, Ana está enseñando a su hijo por 2 años y medio más o menos, y le está diciendo: hijo, usted es un milagro de Dios. Usted es la respuesta a mi oración. Usted es la respuesta al Dios Todopoderoso. Hijo, lo estoy preparando porque después de 2 años y medio usted se va a quedar en la casa del Señor. Usted se va a quedar allí para servir al Señor y no se va a apartar ningún día de su vida. Usted se va a quedar quietecito allí y va a adorar, va a glorificar, va a ser un instrumento, va a servir al Dios Todopoderoso. Oh, iglesia, yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. Ana es una mujer ejemplar, es una mamá ejemplar para nosotros en este día. Ni siquiera se había escrito el Proverbio capítulo 22, el verso 6. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 22, el verso 6. Aleluya, glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 22, el verso 6. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Proverbios capítulo 22, el verso 6, dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Note, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Note que ni siquiera se había escrito esta porción y Ana ya estaba tomando la delantera de criar, de educar a ese pequeño llamado Samuel. Ana dijo: en estos 2 años y medio voy a aprovechar hasta el último minuto, hasta el último segundo de tiempo para inculcarle, para enseñarle a mi hijo que él va a servir al Dios Todopoderoso. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta mañana, pero usted y yo, pueblo de Dios, que tenemos el privilegio, la oportunidad de habernos convertido en padre, las hermanas en madre, los hermanos en padre, tenemos ese privilegio de educar, de criar y enseñar a nuestros hijos que sirvan al Dios verdadero, que alaben al Dios verdadero, para que cuando sean adultos no se aparten del camino del Señor. Ana tenía una fe tan grande que ella pensaba: voy a dejar mi hijo en la casa del Señor para que lo sirva todos los días de su vida. Note que Ana estaba plenamente convencida que al dejar a Samuel en el templo del Señor se iba a quedar para siempre. Y se llegó el día en el cual Ana había preparado a este muchacho con dolor, con sufrimiento. Se había encariñado con él. Todo padre, toda madre se encariña con sus hijos. Ya se imagina por 2 años y medio, especialmente el dolor, el sufrimiento que sienten las mujeres al traer o al dar a luz un pequeño, pues se encariñan tanto. Y ahora se llegó el tiempo de dejar a Samuelito en la casa del Señor. Me imagino que lágrimas vinieron con esa mujer.
El hombre no tanto, porque al final él ya tenía varios hijos, le era tal vez indiferente este último, pero note que Ana está desligándose de ese muchacho y ahora Ana está dejándolo en la casa del Señor. Aleluya. Y adorando al Señor y diciendo: Señor, gracias porque me concediste el privilegio de convertirme en mamá, aunque haya sido solo por 2 años y medio, porque prácticamente este pequeño ya me voy a desprender completamente de él. Ahora, note que Ana es una mujer de fe. Por eso preguntaba hace un momento: ¿cuántas de las mujeres que están aquí estarían dispuestas a desprenderse de sus hijos? Lo dan a luz y luego lo traen a la casa del Señor. Que dijeran: vaya hermano René, hermano pastor, hermano René, aquí traemos este cipote, lléveselo para su casa, usted lo va a criar de ahora en adelante. Y yo me voy a desligar de él, porque estoy convencida, estoy seguro que va a servir al Señor Jesucristo, que va a adorar al Señor Jesucristo. Note la distancia entre Ramá y el lugar donde estaba el templo. No era un lugar o una distancia, quiero decir, cerca, como hoy en día, a tal grado de que Elcana con toda su familia viajaba una sola vez al año para ir a la casa de Dios. No era una distancia corta, era una distancia donde muchas veces demoraba días, tal vez semanas o más tiempo. Y ahí está Ana diciendo: a pesar que va a haber una gran distancia entre mi hijo y yo, pero lo estoy dejando en las mejores manos, lo estoy dejando al servicio del Señor Jesucristo. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 24, en donde se lleva a cabo el momento en que Ana se desprende de su pequeño Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 24, dice la escritura: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. ¿A dónde lo trajo? A la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. ¿Cuánto tiempo tenía ese niño? Posiblemente 2 años y medio. A lo mejor andaba casi llegando a los 3 añitos de edad. El niño era muy pequeño. El verso 25: y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, al pastor, al sacerdote. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que pedí. Aleluya. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. ¿Cuántos dicen amén? Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será del Señor. Y adoró allí al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entre medio de lágrimas, entre medio de tristeza y dolor, Ana está adorando, alabando al Señor y diciendo: Señor, aquí está este pequeño. Le está diciendo a Elí: mira sacerdote, mira hermano Elí, este es la petición, este es el milagro que Dios, por el cual estaba clamando al Señor, y aquí lo dejo para que sirva al Señor todos los días de su vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que somos padres, estaríamos dispuestos a dedicar nuestros hijos para que sirvan al Señor todos los días de su vida? Levánteme la mano. Los valientes, las valientes que podrían decir: yo traigo a mi hijo y lo dejo acá, y que se quede todos los días de su vida sirviendo al Señor. Dios nos ayude, porque a veces hasta nos cuesta traerlos a la casa de Dios, y que solo es por un lapso de 1:30 y 2 horas. Pero Ana se estaba desligando completamente de su hijo. Ahora miramos a una mujer
de fe. Note en el capítulo 2 del primer libro de Samuel la oración profética de Ana. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, al capítulo 2, el verso 1 en adelante. Estamos hablando de Ana, una mujer ejemplar. Capítulo 2, el verso 1 del primer libro de Samuel. Ana, después que entrega a Samuel, después que llora, lo abraza, lo besa, a lo mejor no se quiere desprender, pero finalmente promesa es promesa. Lo que le hemos prometido al Señor tenemos que cumplirlo. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ella el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ahora note cómo Ana está profetizando, hablando de cuán grandes cosas ha hecho nuestro Dios. Leamos allí mismo el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el verso 11, y dice la palabra de Dios: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño Samuel ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. ¿Dice así su Biblia? ¿Qué hacía Samuel? Ministrar. Qué bello es ver a los niños ministrando al Señor, hermanos. Por eso tratamos de motivarles a ustedes, mamás, papás, para que motiven a sus hijos, para que ellos se involucren en la obra de Dios. Una lectura bíblica, un testimonio, un cántico, aprender a tocar un instrumento, tantas cosas que podemos hacer e involucrar a nuestros hijos. Porque Samuel, tan pequeñito, chiquitito, que a lo mejor todo el mundo pensaba: este niño, ¿qué va a saber de alabar al Señor? Ana lo preparó muy bien. Una mamá, una madre martirizada, oprimida, como decimos, el viejo refrán dice que vivía un infierno en su casa porque era oprimida por el hecho de no ser mamá. Pero esa mamá prepara bien a ese pequeño llamado Samuel. Le dice: por favor, hijo mío, lo preparó a tal grado donde le dice: no quiero berrinches en la casa de Dios, no quiero que haga esto o lo otro en la casa de Dios. Yo quiero que usted se porte como un verdadero hijo de Dios, porque a pesar que es pequeño, usted va a ser grande delante de la presencia de Dios. Usted va a ser un instrumento ungido, usted va a ser un hombre verdadero de Dios.
Yo no sé si las madres que me escuchan en esta hora le hablan de esa manera a sus hijos, pero si no lo está haciendo, es momento que comience a hablar, a profetizar palabra grande, palabra positiva sobre sus hijos, y le diga: usted va a ser un varón de Dios, usted va a ser un cantante, usted va a ser un predicador, usted va a ser un evangelista, usted va a ser una mujer de Dios, usted va a ser una esposa de pastor, usted va a ser una mujer grande delante de la presencia de Dios. Venimos a la casa de Dios para adorar, para glorificar y para exaltar a aquel que nos ha lavado, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Venimos a la casa de Dios a recibir, a prepararnos por nuestro Dios. Samuel está ministrando al Señor. A tal grado usted puede seguir leyendo el capítulo 13. Se llega un momento en donde Dios todavía no se le había revelado a Samuel, pero en ese momento se le revela. Oh, cuán grandes cosas hace nuestro Dios con nosotros, cuán grandes cosas hizo Dios con Ana, pero cuán grandes cosas, mucho más grandes, hizo Dios en la vida de Samuel. Aleluya. Allí mismo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, el verso 18, mire la sorpresa tan grande que se llevó Ana por causa de haberse desprendido de su regalo, de su promesa, de su oración. Oh, hermano, es que Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Muchas veces nuestra incredulidad, nuestra duda o temor no nos permite que nos demos el todo por el todo para el Señor. Primero de Samuel, capítulo 2, el verso 18 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Verso 20: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer. Se da cuenta la gran importancia de la bendición pastoral. Elí le dijo a Elcana y a su mujer, diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió al Señor. Y se volvieron a su casa. Verso 21: y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. ¿Se da cuenta el privilegio de haberse desprendido de la promesa que Dios le había dado? Por causa de que ella se entregó ese pequeño al servicio del Señor, ahora Dios la está recompensando con 5 hijos más. 3 muchachos y 2 muchachas, y con Samuel eran 6. La que era estéril, la que era señalada, la que era criticada, la que a tal punto que Elcana tuvo que buscarse a lo mejor una segunda mujer, porque Ana llegó el tiempo y no pasaba nada con ella. Era una estéril, se había muerto su matriz, era una mujer que no valía la pena. Ahora esa mujer estaba llena de hijos, estaba sirviendo al Señor. Y si ella preparó a Samuel tan chiquitito en un corto tiempo de 2 años y medio, eso me hace pensar a mí que también se esmeró, que también se esforzó para encaminar a sus otros hijos para que sirvan al Dios verdadero. Oh, pueblo de Dios, yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana, pero Dios nos está hablando, Dios nos está exhortando a utilizar mejor nuestro tiempo para encaminar nuestros hijos en el camino del Señor. Aleluya. No es perder el tiempo, pueblo de Dios. Pasar tiempo con los hijos, hablarles de la palabra de Dios. Ahí en casa, venga hijo, venga hija, vamos a abrir la Biblia, vamos a leer este salmo.
Vamos a leerlo, vamos a tratar de estudiar, vamos a tratar de ver qué nos está diciendo el Señor. Eso no es perdedera de tiempo, mi hermano. Eso es ganancia, eso es alabar, eso es bendecir, eso es sembrar la semilla de la palabra de Dios en cada uno de nuestros hijos. En 2 años y medio, Ana fue capaz de instruir a su hijo Samuel para que cuando sea adulto no se aparte del camino del Señor. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 31, el verso 10. Aleluya. Yo me emociono cuando hablo de Ana, hermano. Aleluya. No soy mujer y nunca he dado a luz, pero me emociona la fe, la entrega, la fortaleza, como la intensidad, como esta mujer está dispuesta a seguir hacia adelante con tal de glorificar al Señor Dios Todopoderoso. Proverbios capítulo 31, el verso 10, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa. En esta mañana podemos decir que Ana era una mujer virtuosa. ¿Sabe que en el mundo tan moderno en el cual nosotros vivimos, hermanos, yo sé que comúnmente se le dice a una mujer cuando por primera vez da a luz un pequeño, una pequeña, se le dice se convirtió en mamá, se convirtió en mamá? Pero mire lo que Dios o como el Señor nos habla a nosotros los creyentes, que para Dios una madre verdadera, una madre como tal, es aquella que se esfuerza, es aquella que valientemente, aún en contra muchas veces de su marido, de la familia, de sus conocidos o en contra de cualquiera, está dispuesta a hacer lo que sea necesario para sacar sus hijos adelante, para instruirlos en el temor a Dios, para esforzarlos cada día, especialmente cuando estamos en la casa de Dios, que ellos puedan aprovechar ese tiempo para que puedan tener esa comunión íntima y cercana con el Señor. Una mujer virtuosa es aquella que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que sus hijos busquen al Señor, para que sus hijos tengan un encuentro con el Señor. Una mujer virtuosa es aquella que va a servir de puente para que sus hijos puedan llegar al camino, a los pies del Señor Jesucristo. Una madre ejemplar. Y eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana a cada uno de nosotros, padres o madres, solteros o cualquier otra situación. Dios nos está hablando para que nosotros podamos ser esos puentes para que estos pequeños puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Póngase en pie en esta mañana. Siempre me acuerdo de la vida de una hermana allá en mi país, El Salvador. Ella ya murió algunos años, solamente ha quedado su esposo y sus hijos, pero esta hermana, la hermana Isolina, siempre me acuerdo de ella y es un ejemplo digno de imitar. Es una mujer ejemplar. ¿En qué sentido? Que tuvieron pues 5 hijos más o menos, si no estoy mal, y los 5 hijos hasta el día de hoy están sirviendo al Señor Jesucristo. Los 5 hijos, las hembras y los varones, hasta el día de hoy, todos están sirviendo al Señor. Todos se convirtieron ya esposos en esposas, en padres, en madres, pero aún los hijos de estos, hasta el día de hoy, están sirviendo al Señor Jesucristo. La hermana Isolina Juárez. Su esposo todavía vive, ella falleció hace un par de años, pero ella esforzó con su esposo cada día de su vida para que sus hijos pudieran estar sirviendo al Señor. Me recuerdo que tuve una
relación de hermandad y de amistad con la hermana Lorena, que es la última, en la cual todo el mundo en la iglesia la admiraba porque esa joven en aquel entonces, hoy ya es una esposa, una madre, su cabello le llegaba hasta el piso, porque nunca había pasado tijera por su cabello, porque nunca la hermana Isolina, porque nunca el papá permitieron que el mundo se metiera a su casa, a su familia. Entonces, hermana, toda su vida, como el resto de las hermanas, su cabello le llegaba hasta el piso. Se lo acomodaba de tal manera para que no le topara el piso, porque les inculcaron tanto el temor, el respeto, la obediencia al Señor. Cuando yo la miraba y tenía la oportunidad de hablar con ella, yo me quedaba asombrado de ver la dedicación, el empeño, que a veces los muchachos, usted sabe, cuando pasan por ciertas etapas de su vida, no quieren ir a la iglesia, pero no pasaba así con estos jóvenes, con estos hijos del hermano. Siempre llegaban todos juntos y se iban todos juntos. Y hoy en día tenemos pastores, esposas de pastores, cantantes, ministros, tantas cosas que provinieron de la familia de la hermana Isolina. ¿Por qué? Porque era una mujer ejemplar. Una mujer que estaba dispuesto a orar. Siempre los cultos de oración, ahí estaba hermana Isolina orando. Los cultos de enseñanza de mujeres, ahí estaba la hermana Isolina orando, aprendiendo. Usted sabe, la mamá que no quiere aprender, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Amén. Perdone, no estoy ofendiendo, pero es una realidad. Si nosotros los padres no queremos aprender, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Nuestros hijos solo quieren pasar metidos en la tableta, en el teléfono. Nosotros tenemos que estar aprendiendo cada día. Allí estaba la hermana Isolina. Si era el culto de los caballeros, allí estaba la hermana Isolina. Si era el ayuno que se hacía cada viernes, allí estaba la hermana Isolina en los ayunos con sus hijos. Los cultos para ir a evangelizar, allí andaba la hermana Isolina con todos sus muchachos evangelizando. Los cultos de domingo que habían normalmente, allí estaba la hermana con su esposo y toda su familia. La hermana es un gran ejemplo para mí, al igual que estamos hablando de Ana en esta oportunidad. Ana es una mujer de fe. Ana es una mujer temerosa de Dios. Me gustaría, hermanos, en esta hora, en el nombre de Jesús, ya que estamos de alguna manera reconociendo la vida de las madres, me gustaría que pasáramos aquí adelante. Vamos a hacer una oración distinta, una oración especial por las mamás en este día. Me gustaría que pasáramos aquí adelante y vamos a estar orando por las madres y también por los padres. Vengamos todos juntos y vamos a orar aquí adelante. Vamos a clamar.